de inteligencia artificial. Sé que hay muchos conceptos que tal vez algunos han escuchado, entonces quería como resumirles un poco de esos temas y más importante aún me parece hacer algunos ejemplos básicos para que ustedes vayan conociendo de forma práctica de esos temas. Entonces, am, posiblemente no solo por el área en el que ustedes se encuentran, estudio, que es estadística, y ustedes habrán escuchado sobre inteligencia artificial y uno de los puntos con los que podría empezar es preguntándonos qué rayos es la inteligencia y si ese concepto de inteligencia es intrínseco o inherente al ser humano o, por ejemplo, si ese concepto que ustedes tienen de inteligencia se puede llevar a otros seres vivos como los animales o incluso si el concepto de inteligencia, dado que un concepto puede ser muy amplio, puede ser llevado a cabo incluso a las máquinas desde un punto de vista más biológico, por decirlo así. Podríamos considerar que la inteligencia en los animales, pues ya estoy presuponiendo que sí, o al menos de mi parte estoy presuponiendo que sí, que los animales tienen cierto nivel de inteligencia, igual que nosotros los humanos, pero visto desde otra óptica, o desde una óptica en la cual el ser humano tiene una capacidad o una inteligencia mucho superior, aunque hay unos estudios interesantes que demuestran que en ciertas cuestiones los animales, por ejemplo en memoria, pueden tener un mayor nivel de inteligencia, pueden recordar más cosas. Como les mencionaba, desde un punto de vista más biológico, la inteligencia es aquella función adaptativa que permite al individuo responder a los problemas mediante un comportamiento y ese comportamiento le genera un beneficio y evidentemente para un animal es sobrevivir. Nosotros también somos animales en buena teoría, especiales, y por ello nuestro nivel de inteligencia en algún punto dejó de ser una mera herramienta para la sobrevivencia y podríamos analizarlo mediante la pirámide de Maslow para eh, no solo sobrevivir, sino satisfacer esas etapas superiores en la pirámide de Maslow. Pero dado que estoy hablando demasiada paja, muy filosófica, como si esto fuera un curso eh, de los que se dan ahí en filosofía, en ciencias sociales, vamos un poco más rápido. Les muestro un video de unos cuervos que en buena teoría, o es lo que intento en el video, es mostrar que tienen cierto nivel de lo que ustedes puedan definir como inteligencia, y ese nivel de inteligencia es que pueden utilizar herramientas, no solo nosotros los seres humanos, ni los monos, ni otros mamíferos avanzados utilizan herramientas, también un pinche cuervo que tiene el cerebro del tamaño de una nuez o más pequeño, tiene la capacidad para utilizar herramientas, entendiendo esa herramienta desde un martillo hasta un palito, hasta un procesador. Son herramientas que facilitan nuestro trabajo. Ahí está utilizando una herramienta, un palito que lo dobla, le da una forma bonita, lo dobla. Noten lo interesante acá, que está doblando el palito, haciéndole un ganchito para que ese ganchito facilite el proceso de, vamos a ver ahí donde baja, el huequito donde está el gusano. Y ese ganchito hace que sea más fácil agarrar el gusano, prensarlo y sacarlo para después comérselo. Y eso, pues ese video es bastante interesante, digo yo, dado que muestra una capacidad que a veces ni nosotros los seres humanos tenemos.
como especie, ¿verdad? Ok, pero entonces sí, el pajarito, digamos que es inteligente hasta cierto punto, entonces podríamos nosotros llevar o implementar algo parecido a lo que se puede considerar inteligencia en una máquina. Y notemos cómo las máquinas ahora están bastante avanzadas comparadas con lo que hace algunas décadas atrás eh, existían. El avance es increíble. Ustedes tal vez sepan que existe algo que se llama ley de Moore, que es una ley en el sentido tal vez no de ley física, sino de un comportamiento que se ha visto a través de los años que se hizo estándar, que es que la capacidad computacional de las máquinas se duplica cada año. Entonces el procesador anterior, por decirlo de alguna forma, es el doble de la generación anterior. Esa es, en resumen, la ley de Moore, que ha hecho que las compus sean bastante rápidas y que actualmente hagan cosas interesantes, como que yo le pueda hablar a mi teléfono, ese teléfono traduzca el sonido que yo estoy haciendo en una palabra, después que esas palabras se puedan buscar en Google y me dé alguna definición, o incluso utilizando Google Translate las pueda eh, pasar a otro idioma y ya lo hace bastante bien, no lo hace palabra por palabra, sino que utiliza, por ejemplo, el algoritmo de Google utiliza inteligencia artificial no para traducir palabra por palabra, sino para traducir semántica y concepto en las oraciones que uno escribe. Entonces, vamos viendo que desde que ese señor se sentó a la par o al frente o atrás o a algún lado de una computadora llamada Deep Blue, que era una computadora hecha por un agente de una empresa llamada IBM. Desde que ese señor se sentó en el 96 en ese lugar a competir contra una computadora y en el segundo juego perdió, y ese señor de ahí, por si no leen arriba, se llama Garry Kasparov, que era un ruso y como todos los rusos son buenos en mate y excelentes en ajedrez, prejuiciosamente, claro, y ese era el mejor, era el mejor en ese tiempo en ajedrez y una compu en el 96 le ganó. Pucha, y uno no se compara con él, de verdad que le patea el trasero a uno jugando ajedrez este tipo, y aún así una compu le ganó a la mejor persona jugando ajedrez del mundo, al gran maestro en ese tiempo. Um, el ajedrez es un juego complicado, si alguna vez han jugado, complicado en el sentido de que requiere cierta inteligencia, no sé si decirlo, para jugarlo. Tiene ciertas reglas y en base a esas reglas uno puede crear estrategias y con esas estrategias tratar de hacerle jaque mate al rey. Pero hay juegos más complicados incluso. Hay juegos más complicados que ese. No sé si conocerán un juego que se llama Go. Go, vamos a mostrárselos. Que ese no es Go, ese es Golang, un lenguaje de programación de Google. Pero este es Go y es un juego chino que juegan en China, Corea, Japón, todos esos lados, y es bastante complejo, tiene unas reglas interesantes ahí y es como una especie de juego de guerra, por decirlo así, de estrategia, donde uno intenta circunscribir las piezas del enemigo en torno a las piezas de uno, y hay ciertas estrategias como podría haber en el ajedrez, y es más complicado que el ajedrez en el sentido de que, por ejemplo, si yo muevo una pieza del ajedrez, entonces la otra persona puede mover una cierta cantidad de piezas y de esas piezas mueve una y entonces tiene otra cierta cantidad de opciones para moverlo y eso empieza a crecer como un árbol de decisión. Um, como un árbol de decisión en el que empiezan a ver por cada movimiento
muchos movimientos y ese árbol empieza a crecer de forma exponencial y entonces las compus no pueden calcular todas las posibles opciones para seguir jugando y por eso es que nuestro cerebro no calcula todas las posibles outcomes, las posibles opciones, sino que va en base a cierta estrategia decidiendo cuál es la mejor forma. Bueno, el Go es otro juego ahí complejo, más complicado, con más outcomes, más posibilidades que el ajedrez y hace que en el 2000 y algo, 19, eh, este señor que está ahí, este coreano, Lee Dol, perdió 4 juegos contra uno, contra una máquina que, o un programa que se llama AlphaGo, y ahí está diciendo que la máquina le ganó y que bla, bla, bla. Y lo interesante es que esta máquina que juega algo que es aún más complejo que el ajedrez, um, presentó como ciertos niveles, podríamos decirlo así, como de innovación en la toma de decisiones para jugar. O sea, ya los programas de este tipo que juegan Go, que juegan algo, utilizan algo llamado redes neuronales. Y hay diferentes, hay muchísimos tipos de redes neuronales. Y estas redes neuronales no son programas como los que ustedes han hecho conmigo, que tienen if, else y que se llaman determinísticos porque usted los corre y siempre van a tener el mismo resultado en el sentido de que siempre van a tener un flujo if, de aquí no else, while, mientras tanto, etcétera, un flujo. Estos son como otro tipo de programas que lo que hacen es tener como una matriz inmensa de datos y esa matriz de datos, piénsenlo como un data frame con muchas filas, muchas columnas e incluso más niveles, más dimensiones. Aparte de filas y columnas, tiene una profundidad Z y eso sería como los parámetros de acá o la cantidad de niveles que puede tener y entonces uno puede meterle en vez de 2 filas por 2 columnas, que serían 2 dimensiones, o 2 filas por 2 columnas, con un fondo que sería como un cubo, meterle miles de dimensiones y entonces puede hacer algo que se llama una red neuronal bastante avanzada que puede detectar diferentes, en realidad detectar lo que yo quiera hasta cierto punto. Por ejemplo, podría detectar las diferencias entre un perro y un gato y cada dimensión podría ser, por ejemplo, tratar de encontrar la diferencia en que el gato tiene las orejas puntiagudas, que se diferencia del perro que las tiene hacia abajo, o los ojos que son más redondos, o las pupilas o las orejas, cientos y cientos de características de un algo que yo quiero detectar, descubrir o clasificar. Aquí, por ejemplo, lo que estoy tratando de detectar, descubrir o clasificar son especies, si es un perro, un gato, pero eso podría ser lo que a mí se me ocurra. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una institución financiera, podría ser la clasificación de los clientes de acuerdo a su nivel de riesgo financiero. Si está en un grado 0, es que nunca le voy a hacer un préstamo porque debe debe todo hasta las medias, o si está por aquí, es que ahí va más o menos, o si está en otro nivel, es que sí, aún le quedan 100,000 colones de salario que yo puedo tratar como banco de agarrar esa plata en préstamos para la tarjeta, etcétera, etcétera. Lo que a mí se me ocurra, puedo hacer acá. Entonces, estas redes neuronales sirven para muchas cosas, clasificar, puedo conducir. Por ejemplo, yo podría tener una red neuronal a la cual en vez de alimentarla con imágenes de perritos y gatos, la alimente con imágenes de un carro siendo conducido. O sea, vamos a ver.
yo monto una camarita en un carro y voy grabando lo que va haciendo el carro y entonces esa red neuronal se va alimentando en vez de imágenes de perros y gatos con imágenes de alguien que conducía y entonces se puede hacer que esa red neuronal aprenda, por decirlo de alguna forma, solita a conducir. Ujú. Y eso es, ustedes saben que ya hay carros que se conducen solos en ciertos países donde no existe la cantidad de huecos que hay en este país o la falta de infraestructura, pero sí, se conducen, digamos que solos, no tan mal. De vez en cuando fallan y matan a alguien, pero normal. Bugs en los sistemas siempre va a pasar. Pero bueno, existen esos carros que se conducen solos y están hechos en base a estas cosas que se llaman redes neuronales y todo esto que se enmarca dentro de la inteligencia artificial. Um, ¿Qué más cosillas interesantes hay dentro de esto? Inmensa cantidad. Por ejemplo, mm, el COVID, la coronita, esos piquitos de la corona. Ustedes saben o habrán escuchado de que esos son como proteínas y algo de que una vacuna y emular en la vacuna esa proteína para que las células, simular que es esa proteína, para que las células de esas que se encargan de defender en el organismo detecten ese mismo patrón y generen anticuerpos y ya con eso no nos enfermemos. Bueno, la cosa es que eso es complicado porque las proteínas que están hechas de aminoácidos, que los aminoácidos están hechos de moléculas y las moléculas, los aminoácidos son una tira hecha de moléculas y esa tirita se dobla como este espagueti. Lo interesante es que encontrar la forma en la que esa tira de aminoácidos se dobla es bastante compleja. Entonces, desde hace unos cuantos años, 40, hicieron un concurso, el CAS, CASP, para tratar de encontrar, de hacer programas que encuentren cómo se doblan esas proteínas. Esas proteínas o esos aminoácidos se doblan en base a las moléculas, porque la de química de colegio, ustedes saben que las moléculas tienen como cierto nivel de electricidad y interactúan entre ellas, entonces en base a esos enlaces tienen cierto nivel de doblamiento o desdoblamiento. Bueno, la cosa para no aburrirlos con esto del doblamiento de las proteínas es que por allá del 2018, la misma gente de una empresa llamada DeepMind, que hicieron AlphaGo, hicieron también AlphaFold. DeepMind es una empresa que compró Google y esta gente que hizo AlphaGo, el programa para que jugara Go, también hizo AlphaFold bajo el mismo principio. Y entonces vean que de todos los competidores, el programa de AlphaFold tuvo este puntaje, o sea, venció a todos los demás tratando de encontrar cómo se doblaban las proteínas, lo cual de verdad es complicado. Los químicos, los bioquímicos, la gente que se encarga de eso, le cuesta mucho. Uno tiene que congelar estas cosas y con eh, microscopios muy especiales encontrar esos patrones. Entonces, el hecho de detectarlos o de predecirlos es un avance bastante importante en la medicina. Y entonces, bueno, ahí ellos obtuvieron este puntaje en el 2018 y lo interesante es que ellos, haciendo mejoras al programa, en AlphaFold 2 obtuvieron este puntaje. Entonces, vean el nivel de crecimiento que tuvo con respecto a la vez anterior y con respecto a sus rivales. Y eso es hecho utilizando inteligencia artificial.
Y entonces, al final de cuentas, todo esta rápida presentación es para decirles que el mundo va a ser tomado por las máquinas en las próximas décadas y la mejor teoría o en lo mejor que nos podría pasar es que ya no tengamos que trabajar, pero lo más probable es que no va a ser así y que simplemente muchas máquinas van a tomar el trabajo de las personas menos um, que hacen trabajos um, más manuales, que no requieren complejidad, como ir a comprar una hamburguesa a McDonald's al cajero, ya se va a dejar de existir y entonces uno solo va a llegar a hablar con la máquina, pedirle una Mac y ya se va sin interactuar mucho y así en un montón de aspectos. Tal vez no tan así, porque eso de aquí no es un simple drone, un simple androide, pero no ejerce tanta inteligencia. Lo que hay de fondo tal vez es más preocupante que simplemente el hecho de hacer un robot que se parezca a una persona, sino lo que hay en el fondo, más por acá, que sí empieza a afectar y va a seguir afectando al mundo en su avance. Por aquí, para seguir con el tema de inteligencia artificial, hay dos ejemplos que quería mostrarles, este y este. Y son DALL-E. DALL-E es una red neuronal entrenada con 12 billones de parámetros utilizando un engine llamado GPT-3 que permite hacer esto y un montón de cosas más. Permite programar, por ejemplo, yo le puedo decir, haga, haga un programa en R que haga tal cosa, más o menos, por decirlo así. Entonces, ya hay engines, ya hay máquinas que permiten programar y hacen muchas cosas. Y son flexibles, algo importante. Flexibles en el sentido de que permiten resolver problemas no solo unidimensionales, sino como nosotros los seres humanos de muchos temas. Por ejemplo, este fue entrenado con imágenes de diferentes tipos y uno puede entonces, por ejemplo, pedirle cosas. Yo le puedo pedir, vamos a ver por aquí, yo le puedo pedir aquí. Ok, esto lo está inventando la máquina sin que nadie se lo diga. Eso es lo interesante de acá. Nadie le está diciendo cómo dibujar. Ella aprendió después de ver muchos relojes y después de ver muchas cosas que ella puede hacer, por ejemplo, un triángulo azul de un plato en forma de cuadrado, qué sé yo, algo así. Un plato cuadrado. Entonces, estas imágenes de aquí no existen, ella las está inventando. Entonces, uno podría aquí decir que sea rojo y que en vez de que sea un plato, sea un bombillo. Entonces, hace un bombillo rojo, después de haber aprendido que era, entre comillas, un bombillo. Y así, por ejemplo, uno le puede decir que sea una colección de chips en una mesa. Entonces ella aprendió que eran chips y los puso por ahí. O podrían ser de relojes, dos relojes en una mesa. Y de nuevo, nadie le está diciendo a esta máquina que es dos o que es un reloj. Ella lo aprendió, como yo les decía, mostrándole las imágenes de muchos perros.
Y esto se puede extrapolar a, por ejemplo, hacer una página web. Entonces uno le puede decir que este engine llamado GPT-3 uno le puede decir, ok, yo quiero una página web con un header que tenga una montaña y con un footer que tenga color, este es el footer, todo esto es el footer de una página web que tenga color tal y quiero que tenga dos columnas y la misma máquina aprende a hacerlo. Entonces, parte de. Aquí hay un ejemplo para que ustedes jueguen. Se los voy a pasar por el chat. De una red neuronal. Le voy a quitar las redes neuronales, como ya les decía, es como una matriz, pero tiene algo que se llama neuronas. Entonces voy a dejar la versión más básica, que puede ser esta, y voy a dejar esto. Ok, esto es X, esto es Y. Tengo dos grupos, perros y gatos. Aquí solo hay dos características, X y Y. Quiero clasificar estos puntitos, aquí yo los puedo ver de color naranja o de color azul, porque ya están ahí pintados, pero piensen que X y Y no son necesariamente dos números X y Y, sino que son el tamaño de las orejas, los ojos, el tamaño del animal, el peso, etcétera, para detectar o clasificar grupos de perros, gatos, caballos, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí con esa red neuronal, vean que me acaba de clasificar estos dos grupos por ahí en una clasificación y otra clasificación. Voy a meterle un poco más de, veanlo por ahí, de ruido. Y voy a volver aquí en Play, correrlo. Y vean cómo, bastante bien, acaba de clasificar los dos grupos en esta red neuronal. Hay diferentes clasificaciones. Vean acá, esta. Vamos a ver qué pasa si le pongo esta parte de aquí. Está clasificando todos los de naranja acá en un grupo y clasificando toda esta parte acá. No está como tan bien. Estas son las entradas, el X y el Y. No me, los dos parámetros X y Y, no me clasifica muy bien estos, estos puntitos. ¿Qué podría hacer? Podría meterle una neurona más por aquí. Aquí hay una capa de entrada, aquí hay una capita de neuronas en el medio y aquí hay una neurona de salida. Si yo le meto a esta red neuronal una neurona más ahí y le doy correr, vamos a ver qué pasa. Vean, me acaba de clasificar todos estos por aquí en un grupo y todos estos. Vean cómo mejoró con esa segunda neurona. ¿Qué pasa si le meto una entrada que sea como la multiplicación de estas dos por aquí y lo corro? Vean cómo me lo clasificó. Estaba creo que mejor antes, no me sirve. Voy a meterle una más y otra más. 4 neuronas ahí. Y vean, creo que ahí está bastante mejor. Ahí me lo acaba de clasificar un poco mejor con 2 neuronas de entrada, 4 de salida, 4 en el medio y una de salida. Simplemente es para que jueguen ustedes y vean cómo va clasificando esta red neuronal en base a las diferentes entradas, neuronas en la capa interna, en la capa oculta y la salida. Ok, yo sé que fue bastante rápido, pero no sé si tienen alguna duda o consulta antes de mostrarles un ejemplo práctico de clasificación. Por mi parte, no. Gracias. ¿Alguien por ahí? No hay dudas, consultas. Todo claro, profe, bastante interesante. Genial.
Ok, vean este ejemplo para no quedarnos solamente en la parte de solo hablar, sino que hagamos un ejemplo práctico. Denme un segundo para ir por agua, ya vuelvo. Ok, entonces vamos a venir a nuestro Colab. Clases, ustedes son de Compu 2. Vamos a hacer un ejemplo del Titanic. Clasificación. Ok. Un minuto para que puedan hacer el collab. Y vamos a requerir un archivo. El del Titanic, pero esta vez hay hay un archivo del Titanic que tiene lo siguiente. Se los voy a compartir. En el chat. En el chat les acabo de enviar un zip con datos del Titanic, el que siempre hemos trabajado, ¿verdad? Nada nuevo. Solo que ahora esos datos del Titanic vienen partidos, divididos. Si ustedes lo descomprimen, van a ver que ese archivo zip tiene adentro 3 archivos y uno se llama test y el otro se llama train. Entonces, el archivo con el que siempre hemos trabajado, el Titanic, ese que tiene como 891 filas, en realidad es el de entrenamiento. En realidad hay más filas. Esas otras filas vienen en el archivo llamado test CSV. ¿Por qué? Porque uno en ciencia de datos tiene varios, bueno, tiene dos conjuntos de datos, uno para entrenar nuestro modelo y otro para probarlo. Entonces, vamos a hacer eso mismo, vamos a hacer un clasificador para poder detectar en base a ciertas características si una persona que iba en el Titanic fallecía o no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? El ejemplo de hoy lo voy a hacer utilizando el algoritmo de regresión, con una regresión logística, pero hay diferentes formas de clasificar, diferentes algoritmos. Está el de vecinos, el Key Neighbors, máquinas de soporte, redes neuronales, que era del que hablábamos ahora, etcétera. Sí, claro, Hazel.
Entonces, y vamos a empezar con los import, como siempre, que vamos a requerir. NumPy, Numerical Python, ACNP. Pandas, que es para utilizar data frames de Google Colab. Files. Y I/O para entrada de archivos. Y voy a utilizar una nueva librería, que es la que nos va a servir para empezar a hacer un poco de ciencia de datos, que es sklearn, que si ustedes la quieren encontrar o buscar más información, es así, es scikit-learn. Scikit-learn. Y ahí hay un montón de info, hay un montón de cosas que tiene esa librería. Pero para este caso en particular, así es como se hace el import de esa librería. De esa librería voy a importar algo que me permite partir data frames, partir datos de forma más fácil, y eso sería Model Selection y Train Test Split. Eso es para partir datos. Y voy a importar el que me permite utilizar el algoritmo de Logistic Regression, como sea, para entrenar y para hacer la clasificación. Entonces, eso es un modelo lineal. Entonces, from linear model, import logistic regression. Y creo que solo esos dos voy a ocupar. Vamos a ver. Ok, ahí está para hacérselos fácil. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer medio rápido y después les voy a compartir No, voy a hacerlo lento, la verdad, porque si no, solo van a ver y no van a escribir nada y sería como ver un video de YouTube. Lo voy a hacer lento para que lo puedan copiar. Los códigos más complicadillos, largos, sí se los voy a pasar. Pero mientras, voy a dar un minuto para que puedan correr eso. Y ya casi seguimos. Por el chat les mandé estas porque sé que pueden escribirlo mal. Y voy a cargar los dos archivos del Titanic. Entonces recordemos files.upload. Ese va a ser lo subido. Y de ahí voy a crear un de subido. Voy a cargar primero el archivo test.csv y entonces lo voy a leer utilizando la librería IO, bytes.io, y de eso lo voy a leer en un data frame utilizando la librería de pandas, readcsv, y eso lo voy a guardar en una variable que sea data frame, pero como es test, entonces le voy a poner test. Y ocupo exactamente esto mismo, pero con el entrenamiento, con los de training. Ok, corro esa. Test. Corro esta. No he hecho los imports de acá, ¿no? Fue que no le puse el PD. Ok, va de nuevo. Ok, listo, ahí se cargó. Voy con esta.
Y ahí está train. Y ya se cargó. Ok. Entonces, unos minutos para que puedan cargar los dos archivos que vamos a utilizar. El de pruebas, que es el típico archivo que hemos utilizado con del Titanic, con el ID del pasajero, la clase en la que iba, el nombre, si es hombre o mujer, la edad, los que iban, el número de etiquete, el precio del tiquete, la cabina en la que iba, que está lleno de nulls, por cierto, o nans, not a number, y la puerta de embarque en la que ingresó. Es exactamente igual a el de entrenamiento, solo que entrenamiento tiene una columna extra para entrenar el modelo, para indicarle si esa persona sobrevivió o no. Este es el que siempre hemos utilizado. Recuérdense de Mr. Brown, Harris. Entonces, un minuto para que lo copien. Profe, una consulta, ¿será posible que vuelva a enviar el zip? Es que como estaba desde el celular no lo veía, no me llegó. Listo. Gracias. Ok, listos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿O alguien tiene algún problema? Todo bien. O alguien ocupa algún minuto más, me dice.
Profe, verás que yo no pude cargar los archivos, no sé por Mm, qué. Vamos a ver. ¿Quieres compartir? Está bien, voy. Dice que solo usted puede compartir. Ya no, ya puedes. Ok, vamos a ver. Creo que es este. Cuando le doy cargar, elijo el archivo, que es este, en este caso, ¿verdad? Sí. No has hecho el import de la línea. Es que lo copiaste literal al que puse en el chat y después yo le puse PD al pandas. Import pandas as PD es lo que te está diciendo. Ah, ¿Ves que gracias. abajo dice name error, name PD is not defined? Ese era. Ah, sí, sí, sí. Gracias, profe. Bueno, ok. ¿Alguien más ocupa ayuda o un tiempo extra? Ok, listo. Entonces, algo que sucede cuando uno entrena las redes neuronales o cuando hace entrenamiento es que am, los valores nulos o los valores, los outliers, se me fue el nombre, los valores que no son como muy típicos pueden afectar el entrenamiento, entonces, o los valores vacíos, qué sé yo, es como entrenar la red neuronal de perritos y gatos para detectar perritos y gatos, pero que hayan nans que hayan nans, not a number, que hayan vacíos en el dato. Es como uno lo entrena con un perrito sin una patita, entonces ese perrito con tres patas afecta el entrenamiento, porque la mayoría de los perritos son típicamente de cuatro patitas, excepto ese. Pero bueno, la cosa es que tenemos que sacar ese perrito de tres patitas, que es medio raro, de nuestro dataset para poder que el entrenamiento se haga de una mejor forma. Lastimosamente, entonces, hay que hacer eso, hay que sacar unos cuantos datos. Vean, por ejemplo, yo aquí puedo ver si hago cuáles son nulos de F de entrenamiento, cuáles son nulos, me tira todo eso y alguno que otro true. Por ahí debe haber algún true. Ahí hay un true, un null. Si yo hago zoom, entonces me dice que hay en el de entrenamiento 177 edades nulas y cabina hay 687 vacías y de FTs hay 86 edades malas y 327 vacías. Eso nos puede afectar el modelo, entonces antes de, y siempre cuando vamos a hacer ciencia de datos, um, hay que arreglar, preprocesar los datos que tenemos. Entonces, vamos a tener que hacerlo. Con respecto a, también vean, si yo veo por aquí, dftrain, hay otras cosas. Bueno, eso me pegó. Voy a volármela para no perder tiempo. Me parece que mi internet no anda muy bien. Vean ahí, no se han guardado. Entonces, voy a reiniciar el entorno. Ahí está reiniciando el entorno.
Y listo, ya lo reinició. Espero ustedes o yo sigan ahí, me estén viendo y escuchando. Entonces, el de test lo tengo que volver a subir. El de entrenamiento lo tengo que volver a subir. Y otra cosa que quería ver era que aquí hay hombres y mujeres, sex, male y female. También están valores como SS, CQ en la cabina, en el puerto de embarque. Entonces, la mayoría de los algoritmos que utilizamos funcionan mejor o funcionan simplemente, no es necesariamente mejor, funcionan con datos numéricos, no con datos de ese tipo, de categóricos, female y male. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar, por ejemplo, de aquí, vamos a reemplazar de la columna sexo, los hombres y las mujeres por 0 y 1, y vamos a decir in place true, quiere decir que lo haga directamente aquí en este data frame. Y con test exactamente igual. Lo corro, listo, ahí está. Y también voy a hacer lo mismo con embarque que tenía los valores de Q, S y C. Los voy a reemplazar por 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, y hágalo en este mismo data frame y haga eso mismo para test. Corro. Ok, aquí me dice que hay un error porque ya lo había corrido antes. Entonces, si corro ese, ya está bien. Pues ya, ahí está. Corrí este y corrí el otro. Córrenlo juntos. Tomen por ahí, se los mando en el chat para que lo puedan hacer de una. Y me confirman que todo sale bien. Lo único que hicimos con esto fue reemplazar mujer por 0, hombre por 1, QSC por 012 en sexo y en embark respectivamente. Ok, y también habíamos visto que habían edades nulas y los valores nulos nunca son buenos, entonces habrá que arreglar eso. Entonces, hay diferentes reglas que uno puede utilizar y eso va a depender de... ustedes sabrán mejor que yo. Por ejemplo, para la edad, habrían diferentes cosas con las que lo puedo reemplazar. Lo podría reemplazar con valores aleatorios entre el mínimo y el máximo de los valores de edad que ya se encuentren en el dataset. Lo podría hacer con un promedio. Ahí ustedes son o van a ser, o son los expertos en decidir cuándo puedo reemplazar edades por un promedio o cuándo lo tengo que hacer por una muestra de los datos que ya existen ahí.
Y todo eso va a depender de los análisis que ustedes hagan. No me voy a complicar, lo vamos a reemplazar con un promedio. Entonces voy a sacar el promedio de los datos que se encuentran en edad. Y voy a reemplazar esto y esto en el de test, porque también habían datos faltantes ahí, por eso. Lo voy a reemplazar por esto, pero con el replace, donde existan not a numbers, lo voy a reemplazar por AVG. Aquí y aquí, y este es el de test. Si corro eso y no me equivoqué, entonces acabo de reemplazar, vean, si vuelvo a correr este de aquí, ya edad no tiene valores null, acabo de reemplazar todos los valores de train y test por el promedio de edad que estaba en train. Un par de minutos para que puedan copiarlo con calma. Todo bien, los corrió. Sí, profe. Genial, qué dicha. Ok, y hay ciertas columnas que no se ocupan mucho. Vean, el nombre para detectar si una persona sobrevivió o no, para clasificar, porque lo que yo voy a hacer es clasificar en base a las características, como si es perrito o el gato, si esa persona sobrevivió, las cosas con las que yo lo puedo clasificar van a ser, por ejemplo, el P-Class, la clase en la que andaban. No sé si con ustedes les hice o hicimos algún ejercicio que decía, bueno, que las personas que estaban en primera clase tenían mayor probabilidad de sobrevivir o los hombres tenían menor probabilidad de sobrevivir por la típica frase de mujeres y niños primero, o los más jóvenes le ganaban a los más viejos saliendo del barco, cosas así, pero y si se llama Brown o se llama Cummings o Heikkinen, no tiene ninguna, hasta donde sé, no debería de tener ninguna relación con que sobrevivió o no. Entonces podríamos eliminar esas algunas columnas que no tienen sentido para el entrenamiento. Entonces puedo eliminar del entrenamiento, del dataset de entrenamiento, las columnas siguientes. Voy a eliminarme Passenger ID. Voy a eliminar el nombre. Passenger ID es 1, 2, 3, 4, 5. El nombre, el ticket, no el fare, no el precio, sino el número del tiquete y la cabina que tenía un montón de datos vacíos, ¿se acuerdan? Y eso lo voy a hacer por fila, por el axis 1. Y lo voy a hacer
in place en el data frame directamente. Ok, y aparte voy a eliminar el de test. Puede ser lo mismo. Se puede dejar el passenger ID para luego probar persona por persona. Yo decir, ya como es el de prueba, el número 5, quiero ver si el número 5 sobrevivió o no. Entonces, podría dejarlo así. Corremos eso, me da un error, me dice que me dijo que no se encuentra porque es ticket. Y ya el primero me va a dar un error, entonces voy a correrlo abajo. Listo. Ya corrieron y se los mando por el chat. Y si queda algún otro NA en algún lado, aquí queda un NA por aquí y puede quedar un NA aún quedan acá, queda otro NA, entonces podría borrarlos diciendo, para que no haya ningún NA, podría decir dftrain.drop.na, que me borre las filas que tienen NA por fila. Y aquí era por columna, perdón chicos. El eje 1 son las columnas, el eje 0 son las filas. Y lo voy a hacer directamente en el data frame. Yo le voy a poner que true. Y lo corro. Ajá, pero me equivoqué. Me volví a equivocar. Y listo. En buena teoría, si corro eso, ya no tengo, ven, ya no tengo ningún nulo. Entonces, les voy a copiar eso por ahí y les voy a dar un minuto para que lo puedan copiar y correr con calma. ¿Listos? ¿Todo bien? Genial. Ok, vean. Esto es una función. Nosotros vamos a implementar una función donde hay un conjunto de parámetros y me va a dar hasta un f de xn y me va a dar un resultado, un y. ¿Cuáles son esos parámetros? Los parámetros son los que quedaron en... Denme un segundo para ver si alguien me llama.
Ok, les decía que en el fondo esto es como una función que toma una serie de parámetros que son, y les iba a decir cuáles son. La clase en la que viajaba, el sexo, la edad, y todo el resto de aquí son todos estos. Y me va a dar de resultado un Y, o va a tratar de mapear o de clasificarlo en base a esto, ya que están clasificados. Entonces lo que yo le estoy haciendo es entrenando ese modelo para que en base a esto, él vaya de alguna forma haciendo ese modelo, esa línea que yo les había enseñado por aquí. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí en la red neuronal, él está haciendo esa regresión, esa clasificación para detectar, vean ahí cómo se ve la línea y rapidito los clasifica. Esto es lo que vamos a hacer aquí. Yo tengo todos estos parámetros y voy a empezar a correr estos parámetros y decirle, con estas personas es un 0, con estas personas, con estas características de esa persona es un 1. Y él va a empezar a modificar algo adentro de él para tratar de generar ese modelo. Entonces yo tengo que tener estos datos en una parte y este otro dato en otra parte. Estos datos de aquí, P-class es el X1, sex es el X2, age es el X3 y Y es si sobrevivió o no. Entonces, hagámoslo. Entonces, yo voy a tener un X que van a ser de los datos de entrenamiento. Voy a quitar la columna de sobreviviente. Y voy a hacer un vector, un array, con esos datos. Y lo voy a hacer por las columnas. Voy a eliminar esa columna, no directamente del data frame, porque no le puse en place, sino que para guardarla aquí en X. Y voy a hacer una exactamente igual, pero que solo va a tener la columna de sobreviviente. Entonces va a ser así. Entonces ya tengo X y tengo Y, los parámetros que les había dicho. Y ahora lo que tengo que hacer es, y aquí voy a volver a dividir, por decir los datos así, voy a partirlos para empezar a... Vean aquí, esto se llama un epoch. Aquí llevo 512. Cada epoch es un ciclo a través de todo el conjunto de datos. Entonces voy a pararlo ahí. Aquí hubieron 879. Pero vean, voy a hacerlo muy rápido y lo paro. Voy a reiniciarlo muy rápido y lo paro. Vean que después de pasar 13 veces por el conjunto de datos, ya él me encontró la clasificación. Entonces no ocupo muchos repeticiones. Piensen esto como un ciclo while a través de todos los datos. Y ahí tengo 13 ciclos, 13 repeticiones del while. Y ya en el 13avo me lo encontró. Entonces, lo que les iba a decir era que ocupo precisamente partir los datos de entrenamiento y dejar una partecita de esos datos para después del final de un epoch probar y reajustar los datos. Pero bueno, eso si alguna vez profundizamos más en esos temas, voy a tratar de explicárselos mejor. La cosa es entonces es que aquí vamos a tener de X el entrenamiento, de X el de prueba, de Y de Y lo de entrenamiento y de Y el de prueba, y utilizando
la función que ya está aquí. Voy a partir los datos de entrenamiento en un 80% para entrenamiento y en un 20% para pruebas, para que haga las pruebas. Listo, y entonces ya con eso, todo esto es simplemente preprocesamiento que se ocupa para simplemente tener que venir aquí y decir algo como, vean todo el trabajo que hemos hecho, todo el tiempo que llevamos para hacer IA en este punto. IA en este punto es simplemente cargar la función que ya tenemos aquí, esta de Logistic Regression. Voy a crearme la variable que me va a tener eso. La creo. Aquí la estoy creando. Y luego digo que voy a hacer el proceso de fit con el dato de entrenamiento, con el X y el Y. Y voy a ya tener un vector con las predicciones aquí en YPredict, pues con Logistic Regression voy a hacer las predicciones, ya después de que hice el fit, después de que hice esto de aquí, voy a hacer las predicciones y lo voy a dejar en XTest. Lo voy a dejar en YPredicción y lo voy a hacer con XTest. Acuérdense yo les hice un ejemplo alguna vez de cómo hacer una línea. Es el mismo principio aquí, la misma idea. Y entonces voy a probar cuál es el ratio de datos correctos que me predijo, diciendo o haciendo un score, una puntuación, haciendo un score entre este con los datos de entrenamiento. Si corro eso, me da un error porque me dice que 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Y ahora me da otro error y me dice que hay múltiples salidas. Vamos a ver. Ajá, aquí no es extreme. Me equivoqué. Y, ok, en este caso me dijo que falló en converger. Vamos a ver porque debería converger, pero no convergió porque el score, por decirlo así, la puntuación fue de 0.79. No fue muy buena. Significa que este rango de aquí está por debajo de la exactitud que debería tener. ¿Qué podría hacer para que esto tenga un mejor nivel de clasificación? Ok. ¿Sí entendieron? Okay, o no sé si estoy hablando chino, ¿qué significa que no convergiera? Profe, yo sé que es un término que se usa en cálculo, ay, el último, ¿cómo se llama? Bueno, no que vi, pero no me Cuando algo acuerdo tiende a qué un límite. significa. Ajá. Podríamos pensarlo así, como que no encontró, o que no, o que le dio y le dio, como que aquí le dio, y siguió, y no convergió a un valor lo suficientemente bajo
para decir que ya, digamos, aquí no tengo ese parámetro, ¿verdad? Bueno, con el learning rate, no. O sea, como con cierto nivel de precisión, digámoslo. Vamos a hacer lo siguiente, ok. Algo que uno puede hacer es, como tengo edades, y las edades, y las edades tienen muchos valores, entonces es como que hayan muchas clasificaciones o que ese parámetro tenga como muchos valores y no sea tan fácil de detectar un patrón en él. O sea, es como que yo tengo como que yo tenga muchas razas de perro y entonces como son tan diferentes, entonces él no encuentra que este de aquí es del mismo tipo que este de acá. Entonces lo que yo puedo hacer es hacer grupos de características comunes de los perros. O sea, digámoslo aquí, simplemente voy a intentar, como hay tantas edades, categorizarlas para ver si convergen. Entonces, voy a crear de 0 a... De 0 a 8, de 0 a 15, de 0 a 18, a 25, a 40, a 60 y a 100. Y le voy a dar nombres a esas categorías. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a reemplazar entonces en dftrain y en dftest las edades por esas categorías utilizando la función cut. Y entonces lo que voy a decir es que reemplace esto, que lo parta con esos bins y que le asigne estas etiquetas. Y exactamente esto, pero acá con test. Ok, ahí está. Entonces debería volver a correr esta, debería volver a correr esta y debería volver a correr esta. Y sí, ahí ya las había borrado, entonces creo que no me va a afectar. Si no, creo que lo voy a tener que volver a correr desde el inicio. Vamos a ver. Vuelvo a cargar estos datos. Test. Vuelvo a cargar estos datos. Entrenamiento. Listo. 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 Si quieren pueden cerrar el micrófono, el audífono, ponerse en mute para no tener que hacerlo yo groseramente. Corro esta. Corro esta. Y algo más me dijo ahí.
Ujú. Aquí tengo un error. Este es JetBrains. Y aquí voy a volverlo a cargar. Ok, corre, 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 corre. Y listo, vean. Ahora sí convergió. Y me dio un porcentaje no muy bueno de el 80% de hacer de los, vamos a ver, es como decir, el 80% de los gatos y perros que traté de detectar, me los dio bien. Eso es lo que significa ese 0,80. Ok, vamos a ver qué más les hace falta. Se los voy a pasar por aquí. Esto para que lo tengan. Y este para que lo tengan. Este no se los pasé. Estos de aquí no se los pasé, pero creo que deben o pueden copiarlos ustedes. Un minuto para que lo puedan probar y me dicen si les converge y si lo pueden correr o no. Listo, ahí está el de Beans.
Ok, ustedes me van a decir, bueno, ese número, ¿qué con ese número? No me dice mucho. Bueno, la cosa es que podemos probarlo ahora sí con el de test, con los datos de test. Si algo te faltó por ahí, si te da eso. Si no, yo ahora les paso todo el collab para que lo tengan completo. Ok, les decía que probémoslo con los datos ahora sí de prueba. Lo anterior era con los datos de entrenamiento. Aquí con los datos de prueba podemos hacer la predicción. Y entonces, la predicción lo voy a hacer con este objeto que ya está fit. Y le voy a decir que haga la predicción y hágala con los datos de test, con estos datos de aquí. Pero tengo que quitarle el ID para que no interfiera. Aquí simplemente lo dejé por aquí afuera para tenerlo en esta lista, bueno, en este data frame de una sola columna, y aquí lo voy a quitar para que haga la predicción sin tomar en cuenta esa columna. Y vamos a borrarlo por columnas, por el 1. Esto me va a dar una salida, un output, y esa salida voy a hacerme un data frame con esa salida. Ese data frame lo voy a crear utilizando la función data frame y voy a pegar la información de los IDs. Ese es los IDs que había sacado antes junto con si sobrevivió o no. Entonces, survive o no, con la predicción que es esta de aquí. Entonces me va a decir el passenger ID y el 1 o 0 si sobrevivió o no. Y imprimámoslo out. Si lo hice bien, no lo hice bien. Me dice que lo escribí mal. Porque escribí date frame y el data frame. Y ahí está. Después ustedes lo pueden mostrar en gráfico, como sea, pero aquí acaba de predecir. Recuerden, el de test, el de entrenamiento, de training, tiene de 0 a 891. El de pruebas viene con 892, con la persona 892 a la 1309. Y aquí me está diciendo si falleció, sobrevivió, sobrevivió, etcétera, 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 para cada una de las personas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando un data frame con los demás perritos que habían en el de entrenamiento y él me está diciendo si es un bulldog, si es un terrier, si es un etcétera, etcétera, solo que aquí es si sobrevivió o falleció. Ahora sí, ¿cómo lo hizo? Aprendiendo de el dataset de entrenamiento que tenía. Y ya, eso es un poquito de ciencia de datos, la punta del iceberg, el ejemplo básico que uno hace cuando va aprendiendo esto. ¿Dudas, consultas? Es bastante extenso, profe. El ejemplo básico es bastante extenso, digámoslo así. O sea, este ejemplo es como complicado, dices. Sí, o sea, como todo el procedimiento es largo. Sí, y vamos a ver, y este es, ahí les pasé el collab. Y esto es como Una cuando pincelada. una pincelada. O sea, esto es como cuando les enseño Python y yo les digo, bueno, chicos, Python es así. Print, hola mundo. Y listo. Este es el ejemplo de cuando uno va aprendiendo Python y esta es la base. Bueno, vamos a ver. Sería como que yo les haga el ejemplo de if tal cosa,
Es el ejemplo básico que les da por lo menos, siento yo, en este punto donde no sé si en algún otro lugar de la carrera lo verán, les da los conceptos básicos y eso es importante porque aquí están aprendiendo, si vuelven a hacer un resumen o si les hago un resumen de lo que vimos, de que la parte de ciencia de datos se trata mucho de tener datos que me sirvan, procesar un montón esos datos y esto es experiencia y es mucho de irlo haciendo e ir probando y este es el 80% del trabajo. Ustedes vieron que de verdad tardé como el 80% del tiempo haciendo todo esto y finalmente escoger el algoritmo adecuado. Aquí está el de Logistic Regression, pero como les dije, existe el de, existen un montón más. Puedo ver algunos ejemplos luego. Esta es la base y es una base bonita para que ustedes como que se encaminen. Después ustedes van a ver que pueden reemplazar esto por algún otro algoritmo y no es tan complicado. Este es el mismo principio. En vez de utilizar Logistic Regression, puedo utilizar el de vectores o puedo utilizar una red neuronal o puedo utilizar alguna otra cosa más. Avanzar más es empezar a tunear los modelos que hacemos y empezar a hacer más cosillas ahí. Pero sí, es complicado. No es tan trivial, obviamente, pero se pueden hacer cosas de lo que sea, de verdad. Con GPT-3, por ejemplo, que es una red neuronal, imagínense, ok, para que tengan una idea, ¿cuántos parámetros hay aquí? ¿Cuántos parámetros hay acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 parámetros, ¿verdad? Uh-huh. Ustedes vieron GPT-3, número de parámetros, vean. $175 billones de parámetros. Comprendan el número. Lo que estamos haciendo aquí, con lo que ponen a hacer en máquinas superpotentes, con 175 billones de parámetros, para que ustedes se den una idea de qué puede hacer GPT-3. Y es una red neuronal, precisamente. Vemos. Aquí no salen tantos, o al menos esos dibujitos así los hace ella solita. Esa misma red también puede generar código. O sea, alguien le puede decir, si ustedes pueden ver aquí, vamos a ver, ahí casi no se ve, algún ejemplo que se vea, un chatbot. Uno puede con GPT-3 hacer un chatbot, un robotcito con el cual yo pueda hablar y ella me conteste. Vamos a ver si aquí hay más ejemplos. Hay uno muy interesante de déjenme buscárselo. ImageCamp. Ok, por ejemplo, esa imagen, hay redes neuronales que pueden completar imágenes. Entonces, por ejemplo, yo le puedo pasar parte de una cara y ella puede
aprender a completar la parte de la cara que le hace falta. O yo puedo, pongan cualquier ejemplo, y ahí algo se le ocurre a uno qué hacer con redes neuronales. Eso es lo interesante. Y evidentemente es complejo. Es complejo. Y podríamos, qué sé yo, tener parámetros de Facebook a todos los likes que ustedes le dan y en base a eso tratar de detectar por quién van a votar en las siguientes votaciones. Perfectamente válido. Perfectamente válido. Y así sucesivamente. Ok, no sé si hay alguna otra duda o consulta. Sí, los chinos, ustedes han visto lo que hacen los chinos. Vean los chinos. Les voy a pasar luego ese se los dejé a los de sistemas de información. Pero, por ejemplo, los chinos. Ok, los chinos tienen centros de vigilancia. Entonces, tienen supercomputadoras y tienen cámaras en todas las partes. Entonces, los mismos sistemas detectan, por ejemplo, vamos a ver por ahí, si alguien tira la basura afuera del basurero, vean allí, si alguien va por ahí pueden detectan si las personas van sin mascarilla o no. Imagínense aquí que se ponen a hablar por la vacuna o esta gente tiene automatizado es 1984 en la realidad, para los que entiendan el contexto o entiendan la referencia. Es literalmente 1984 en la realidad o peor aún. Entonces pueden hacer lo que sea. Pueden, por ejemplo, si alguien pone, véanlo ahí, si alguien pone, ustedes saben que en China no hay derecho a criticar al gobierno. Entonces, si alguien pega un panfleto con información contra el Partido Comunista, ellos lo pueden detectar en las cámaras. De todo se puede hacer. Todo lo que se les ocurra, literalmente. En fin, a eso es lo que vamos. Y era parte de lo último que les decía en la presentación. No sé si hay alguna otra consulta o duda. ¿No?